Tratar hoy. Por lo tanto, ella quiere grabar a toda costa. Sí, porque estás dando el título. No, y que no, está pero bueno. después lo iba a repetir, quería contar así te ahorro otras cosas. energía. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces hoy vamos a hablar sobre los síntomas y las enfermedades. Los que ya estuvieron en otras reuniones saben cómo nos manejamos. En este momento se está grabando el taller, la clase. Luego, cuando terminemos de exponer, vamos a cerrar la grabación para abrir un espacio de preguntas. Así que bueno, mi nombre es Liliana Schiavone, para los que se incorporaron nuevos, que nunca estuvieron, soy coach ontológico, facilitadora de constelaciones familiares, hago enneagramas y bueno, acá mi socia ahora se va a presentar. Yo soy Paola Careri, soy coach ontológico, ahí nos conocimos, estudié constelaciones familiares, soy facilitadora de un curso de milagros y facilitadora de barras y de procesos de cuerpo de Access Consciousness. Y después trainer de Diksha de India, pero eso como ya me quedó tan lejos, me lo olvido a veces. Yo también soy eso que me inició ella. Diksha Giver, sí. Diksha Giver. Bueno, leyendo, investigando y viendo lo que habían pedido, la conclusión que sacamos es que vamos a hablar un poco de enfermedades. Tenemos anotadas todas las que nos mencionaron. Vamos a ver si podemos llegar a la mayor cantidad posible para que puedan saber de qué va cada una. Pero básicamente lo que sucede con una enfermedad es que esa enfermedad se manifiesta en el cuerpo con una información a través de un síntoma. Ese síntoma le dice a la persona, acá hay algo que está excluido de tu sistema familiar. Lo que tenés que hacer es incluirlo para que ese síntoma empiece a desaparecer en la medida de lo posible, siempre y cuando la persona que está haciendo la constelación tome el trabajo, ¿no? Esto ya sabemos que todo funciona de acuerdo a cómo la persona que se planta a hacer una constelación después recibe y toma eso que vio en la constelación. Lo que tiene que ver con la enfermedad y los síntomas no es algo que se manifieste de manera lineal, no es A más B igual a C, no es que cada vez que vos tenés dolor de cabeza vas a tener, tiene que ver con esto. Por eso nosotros siempre recomendamos hablamos de que puede ser que tenga que ver con esto. ¿Por qué? Porque todo eso se ve en el campo del lugar, del momento que se hace la constelación, y tiene que ver también con la información que va a estar disponible al momento de hacer la constelación, con la persona que viene a constelar y con cuánto se puede avanzar o no en la constelación, porque a veces uno empieza con una hipótesis y resulta que después surge otra cosa. Efectivamente. Bueno, sumando a esto que dice Pau, la mejor manera de poder trabajar con un síntoma o una enfermedad, ya que la mirada sistémica no es lineal, es abriendo un campo en una constelación familiar. Pero a través de la experiencia, podríamos decir, a veces hay síntomas que se van repitiendo por una temática determinada. En general tienen que ver, la enfermedad lo que hace es venir a mostrarnos, es una manera que nuestro cuerpo tiene de poder mostrarnos esto que dijo Paola, un desorden, un desequilibrio, una exclusión. Algo con lo que yo estoy teniendo, lo que me muestra es un conflicto. Puede ser, o sea, yo formo parte de un sistema, por lo tanto todo lo que me pasa a mí no es algo individual, está relacionado a mi sistema familiar. Entonces ese conflicto está asociado al sistema. Por lo general lo que viene también a traernos es esto de poder empezar de una vez por todas a darnos cuenta que llegó el momento, que llegó la hora de dejar el pasado atrás, de dejar de estar colgados de esas cosas. Esto hablo de lo consciente, ¿no?
Y precisamente el síntoma trae lo inconsciente, porque muchas veces nosotros estamos colgados con algo de allá atrás porque tenemos una emoción, como ser un rencor, ira, un enojo, una sed de venganza con algo que pasó allá. Pero no es solamente eso que nosotros sentimos, hay mucho más y es más profundo. Y en otros casos, para otros, ni siquiera pueden sentir esa emoción o ese sentimiento. Entonces ahí es donde el síntoma o la enfermedad viene a golpear la puerta para llamar la atención. Es una alerta para decirnos, bueno, aquí algo está ocurriendo y ya es momento de sanarlo. Por lo tanto, cuando estamos con una enfermedad, estamos en una etapa de sanación. Ahora, que esto eh, llegue a un fin, si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, seguir con vida o curarme, obviamente que hay una parte que es nuestra, de poder mirar esto que no estoy pudiendo ver, pero también hay algo que está asociado a un destino. Y mi destino no es propio, o sea, el destino de mi vida está al servicio del destino de mi sistema. En otras conversaciones que hemos tenido ya hemos hablado de esto, vamos a seguir repitiendo estas cosas. Después cuando abramos el espacio de preguntas, el que tiene alguna duda puede tomar nota y vamos a evacuarlas más luego. Y una de las cosas que me resultó interesante revisando un poco sobre este tema, me acordé de algo que nos decía un profesor en la formación, era que había que renunciar a esa promesa que hicimos cuando éramos niños, esa promesa que habla de vivir como vivieron nuestros padres. Obviamente que en todos es una promesa de nuestra alma. Así que, bueno, vamos a darle rienda suelta a esto de las preguntas Dale. que nos habían hecho. Ahora sí me tengo que poner los anteojos. Sí. Bueno, voy a volver a repetir esto y me pongo, porque yo lo que no quiero es que tengan como una expectativa de que esto es así tal cual nosotros lo vamos a leer. No es tal cual como lo vamos a leer. Es como si se hubieran hecho varias constelaciones relacionadas con las alergias, por ejemplo, y en todas, más o menos, no sé, de 50 que se hizo, en 48 salieron la misma situación. Pero muchas veces uno va con una idea a la constelación y empieza a desarrollar la constelación y sale otra cosa que no tiene nada que ver. Por lo general, cuando llega el momento de hacer una constelación relacionada con una enfermedad, se le pregunta a la persona que consulta cuánto hace que tiene ese síntoma. ¿Cuánto hace que apareció la enfermedad? ¿Qué pasó en ese momento que apareció esa enfermedad? Por ejemplo, tengo una enfermedad X, ¿qué te pasó? Y en ese momento me enteré que, no sé, que se iba a morir mi tía, y mi tía a mí me crió. O en ese momento me quedé sin trabajo. O suele haber algún hecho que es lo que detona esa enfermedad. No tiene por qué ser propio, ¿no? Puede ser de un familiar y que en nosotros aparece como una enfermedad porque le pasó algo al otro y a mí me afecta emocionalmente. Y justo hablábamos de las alergias hoy. Sí. Es interesante cuando abrís el libro y empezás porque no nos acordamos todas las enfermedades, todos los síntomas con que está relacionado, pero las alergias está relacionado con algún excluido que hubo en la familia, que tuvo una emoción determinada. Por ejemplo, nosotros armábamos los ejemplos hoy. Decíamos, bueno, supongamos que hay una persona que está sentada en un sillón y está llena de pelos de gato en el sillón. Y justo la llaman por teléfono y le dicen, acaba de fallecer tu mamá, y para esa persona es un detonante emocional. Esa persona resulta que fue mi bisabuela.
yo hoy puede que tenga alergia al pelo de gato. ¿Por qué? Porque queda asociado el pelo de gato a la emoción. Eso se transmite a través de las generaciones. Cuando uno empieza a hacer la constelación aparecen estas cosas, a veces no tenemos la información. Lo interesante es que uno va a buscar a ese ancestro, lo incluye en el sistema y yo he visto muchas personas que les ha bajado la alergia o las jaquecas o lo que fuera, cada vez ha tenido menos. Nada, siempre tiene que ver con esto de tomar la información que nos da el campo, ¿no? Alergias. ¿Querés que lea yo? Ay, Tus sí, anteojos. bueno, Ajá. Bueno, vos agregá lo que quieras. Yo voy a No, ir yo voy leyendo, pero hace una y una y así hacemos. Dale, dale, así. no, yo doy el puntapié y después vamos complementando con el comentario. Bueno, pidieron que digamos sobre el síntoma de la cadera, Ah, yo ¿no me es cierto? O sea, bueno, puede ser un dolor de cadera, una afección en la cadera. Cuando tenemos algún síntoma relacionado a la cadera, estamos hablando de un conflicto con un igual. ¿Qué quiere decir esto? Con un par, ¿sí? Y hay ahí un concepto de no valgo lo suficiente para tomarte o para llegar a vos. Entonces, los que por ahí alguna vez tuvieron alguna molestia o algo, vayan escuchando la información, dejen que esto entre y les va a empezar a aparecer información a ustedes. Quizás no ahora, en este momento, ¿no? Pero después van a ver que van a ir empezando como, uy, me cayó una ficha, uy, esto, porque es como dice Pau, ¿no? Siempre hay que asociarlo a algo que pudo haber ocurrido o alguna historia que uno tenga. Eso cuando tiene que ver conmigo. Pero también, como bien sabemos que desde la mirada sistémica estamos atravesados por las implicancias o intricancias, como hemos dicho antes, que tiene que ver cuando mi destino se involucra en el destino de un ancestro, puede ser que este síntoma que yo tengo hoy en mis caderas no tenga que ver conmigo, sino que esté yo mirando este conflicto que en algún momento algún ancestro mío tuvo con un igual. Bien, la cadera derecha, si hay ahí algún dolor o algún síntoma o una operación o algo, habla de que está afectada para retener al otro. Y de la cadera izquierda, si hay alguna afección, es que hay una creencia sobre que yo no valgo tanto y que el otro es más fuerte que yo. Cuando hablamos de iguales, hablamos de parejas, hablamos de compañeros de trabajo, hablamos de hermanos, hablamos de socios, hablamos de pares. Ahora que vos estabas hablando, en un momento yo me quedé difónica. Hubo una época que yo me quedaba difónica todos los años, tipo para uno, no me acuerdo bien para qué época, pero siempre para la misma época. Me quedaba pero sin voz literal, no podía hablar. En un momento me pasa cuando voy a hacer las constelaciones, cuando estaba estudiando con Liliana, ¿vos te acordás? No. Me siento y Liliana hacía un ejercicio que se llamaba la llave inglese, porque ella se llamaba Liliana Inglese. Y ¿cómo se llama? El ejercicio, yo estaba trabajando en ese momento con mi abuela paterna. Yo decía, sí, esto, claro, porque esto pasa también. Uno viene con una idea, digo, esto debe tener que ver con mi abuela seguro, porque si estoy tocando este tema debe tener que ver con ella. Me paré, empecé a hacer el trabajo y en un momento es como que me apareció la imagen rotunda de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno murió de cáncer en la faringe. Mi abuelo estuvo un año sin hablar. Cuando yo hice lugar a mi abuelo, lo miré, le dije, esto lo llevo por vos, te lo devuelvo. Gracias por todo, gracias por haber estado ahí, por haber sido el papá de mi papá, por haberme dado a mi papá y demás. Terminé el ejercicio, a los 10 minutos había empezado a aparecer un hilito de voz.
Eso tiene que ver con son las constelaciones, ¿no? Cuando uno está abierto a recibir lo que venga, ¿no? No es fácil, ¿eh? Porque uno se para ahí y empieza a ver cosas que a veces no son agradables a la vista. Pero bueno, eso tiene que ver con también de decir, bueno, ya esto no lo quiero más, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Una constelación, bueno, tengo que abrir los ojos, y bueno, vamos a mirar lo que hay que mirar, así terminemos con esto, por favor, porque a veces se hace insostenible. El asma. El asma tiene que ver con la separación precoz del niño con la madre. A veces esto también se lo llama amor interrumpido. A veces los bebés nacen y no pueden quedarse al lado de la mamá, sino que tienen que ir a la incubadora, o la madre tiene algún problema y tiene que ser retirada del lado del bebé y se produce lo que se llama amor interrumpido, porque cuando vos llegas a este plano, el amor profundo viene sobre todo de la mamá, porque es la que lo tuvo en el vientre. Entonces es como que están así, mamá e hijo. Y cuando nace el bebé y el bebé no tiene ese ida y vuelta de la madre, porque la madre no está pudiendo estar ahí presente, se lo llama amor interrumpido. Y en el asma yo he visto constelaciones donde tiene que ver con una madre sofocadora. ¿No? Esto no es ni para culpar, ni para decir, uy, mirá que esta madre, qué pesada, yo tengo asma porque mi mamá es una pesada, no. Sino para que sepan de dónde viene, cuál es la información que está presente cuando hacemos este maravilloso trabajo de poder incluir. Yo te escuchaba cuando hablabas de lo que pasaba con las constelaciones y yo decía, qué impresionante poder darnos cuenta que literalmente somos uno. En la constelación, eso queda latente, porque si hay alguien que no está tomado en cuenta, el sistema familiar te dice, acá tenés un agujero, y mientras esté ese agujero, el sistema no puede funcionar amorosamente desde la fluidez del amor. ¿Por qué? Porque hay que incluir a ese, así haya sido el peor asesino del mundo mundial, ¿no? Hay que mirarlo y darle el lugar porque pertenece, aunque no nos guste quién fue y qué hizo. Así es. Si no están las enfermedades, después, ¿qué te van a decir? Escúchame, mira acá porque si no miras acá, acá tenés el síntoma. Exactamente. Bien. Bueno, pidieron información sobre el dolor de cabeza, qué significa dolor de cabeza o jaqueca. Hay una pequeña diferencia entre una cosa y otra. No vamos a hablar ahora de eso, pero tampoco es lineal, pero en general, o por la experiencia de trabajo de consultorio, el dolor de cabeza está relacionado al amor retenido. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que siempre puede ser algo propio o puede ser alguna implicancia que yo tengo con algún ancestro. Esto es, el amor retenido en este caso lo que significa es la negación a querer a alguien, por el motivo que sea, ¿no es cierto? Muchas veces cuando se manifiesta esto en un taller, una de las frases que se utiliza como base para poder empezar, digamos, es como la desencadenante para ver si la hipótesis esta es real, es no quiero quererte. Entonces eso muchas veces nos trae esos terribles dolores de cabeza. Quizás hubo alguna abuela, algún abuelo, un bisabuelo, que por lo que haya sido, se negó a darle ese amor a alguien. Entonces yo, desde el lugar en el que estoy, esa persona, primero que el que no pudo dar ese amor, ha sentido un inmenso dolor, porque retener el amor es algo muy duro. Y aquel al que se le negó el amor, es una manera también de excluir a esa persona.
Entonces muchas veces alguna generación siguiente mira tanto el dolor del que tuvo que retener ese amor o mira el dolor de aquel que no pudo ser amado o querido y ahí se genera la implicancia. Y a mí se me manifiesta con un síntoma que puede ser el dolor de cabeza. Interesante, ¿no? Está buenísimo, porque siempre hay información. Siempre hay un de dónde viene esto, de dónde viene esto. Y cuando uno empieza a hacer esas preguntas, a veces ni siquiera necesitas llegar a la constelación, porque te aparece la información, te llega igual. Entonces siempre hagan preguntas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Quién será? Porque las implicancias son estar viviendo la vida de otro, como resumen. Yo estoy viviendo la vida de un ancestro que no pudo ejecutar lo que estoy ejecutando yo. Por eso esto del destino también, ¿no? De poder respetarle los destinos a los demás. A veces no nos gusta que el otro se murió, o que se fue, o que mató, o que se enojó, o que... Pero bueno, es respetarle el destino al otro, de alguna manera. Rinitis, conflicto de mal olor. Esto me huele mal. Y yo hasta me arriesgaría a decir que puede estar relacionado, esto es una cosa mía, ¿no? Hellinger nunca lo dijo, por lo menos yo no lo escuché, pero yo le decía a ella, y tendrá que ver también con que algún ancestro estuvo en un lugar donde se quemó algo, ¿no? Siguiendo con esto de las alergias. Es cuestión de verlo en el campo, ¿no? Esto siempre esta información surge de la repetición de lo mismo en el campo. Pero preocupación de algo que huele mal para mí. Esto no. Me parece que acá hay algo que probablemente tenga que ver con algún secreto, con algún ocultamiento. ¿Vieron cuando a veces uno llega a un lugar y dice, acá pasó algo y yo no me enteré? Acá la energía hay algo que no está, que está sucediendo y yo no me enteré. Bueno, este tipo de cosas. Así es. Bien. Pidieron mucho sobre el tema de huesos, artritis, artrosis. Bien, entonces, acá lo que dice desde la mirada sistémica sobre este síntoma, se habla sobre el desprecio a los demás, ¿no? O sea, una rigidez emocional, en mí, yo lo estoy manifestando, puede ser mío, siempre lo voy a volver a repetir, o de un ancestro. Y eso me genera una rigidez emocional porque para despreciar a los demás quiere decir que no hay un espacio ni una posibilidad a otra cosa, solamente el lugar para el desprecio. También puede referirse a la fidelidad de un perpetrador, o sea, yo le estoy siendo fiel a un perpetrador. Pero ¿qué pasa? Este perpetrador desprecia sus propias emociones y las de otros. Entonces yo ensamblo con ese destino, me implico y mi cuerpo desde el sistema me trae la información de todo esto, que puede ser mucho más amplio. Recuerden que nada es lineal, a través del síntoma de la artritis o la artrosis. Uno no elige con quién implicarse, ¿eh? No. Y todos estamos implicados. El reuma también tiene que ver con esto, ¿eh? Reuma, artritis y artrosis son las enfermedades del desprecio. Del desprecio. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Esto es una lectura simbólica, por decirlo de alguna manera. Por lo general, estas enfermedades traen deformación, como puede ser en las manos, en los pies, en alguna parte del cuerpo. ¿Y se acuerdan del jorobado de Notre Dame? Que él estaba excluido por su imagen física, porque estaba deformado. Lo despreciaban. Entonces,
Cuando empezamos a indagar, ahí nos empezamos a dar cuenta de todas estas cosas, se empieza a ampliar la mirada, ¿no? Y todo empieza a tomar como una lógica y se empieza también a abrir un espacio de amorosidad, de reconciliación, porque mi cuerpo tiene una sabiduría que lo que está haciendo es poder mostrarme para que yo, si digo que sí a eso, puedo empezar a sanar. Y la manera de sanar es poder integrar a esa persona, mirarla con amor. Aunque estemos hablando de un perpetrador que quizás ni conocí yo. Adicción. Adicción no tiene por qué ser a las drogas, ¿eh? Las adicciones en general están relacionadas con la lealtad o la fidelidad a un hombre del sistema que fue excluido o rechazado por una mujer. Y no saben que yo empecé a saber, ¿viste? Uno lee y empieza a buscar, sí, cuando hicimos la de cuando hicimos la de y sí, la mayoría de las veces tiene que ver con esto, con la necesidad de que sea visto, ¿no? Y cómo, qué interesante, porque viste que cuando íbamos nosotros allá a este lugar donde estaba era de adictos, eran A Virrey la del Pino. mayoría, a Virrey del Pino, la mayoría eran varones, y atrás de esos varones había madres, la mayoría eran madres que venían, ¿no? Y es la mujer la que excluye al hombre en sus ancestros, no en su familia, que es lo que hace que él sea adicto. Impresionante. Sí, nosotros en una época hacíamos servicio ahí en un lugar en Virrey del Pino, que era un centro De adictos. de rehabilitación de todo tipo de adicciones. Y sumándome a esto que dice Pau, muchas veces tiene que ver con esta puerta que la madre cierra al padre. Entonces el hijo no puede llegar al padre, porque los hijos llegan a los padres y nosotras se lo permitimos. Eso es. ¿No? Entonces, muchísimas veces lo que ocurre es que cuando hay un conflicto en la pareja, la madre cierra la puerta. No quiere decir, a veces se lo manifiesta directamente sin que lo vea, ¿no es cierto? Pero otras veces quizás el chico lo ve al padre, pero él toma partido por su madre, porque hay un desprecio tan grande de esa mujer hacia el hombre, que los hijos siempre toman parte de alguien. Cuando ese hijo toma parte de la madre, que puede ser mujer o varón, no importa tal género, y toma ese desprecio de la madre, no puede llegar al padre. Entonces, como ya hemos visto en algún momento en otros videos, el padre, ¿qué nos da? La fuerza, nos da el empujón hacia la vida, la continuidad, ¿sí? El poder concretar. Entonces, si yo no tengo acceso a mi padre, no tengo fuerza para tomar la vida. Entonces lo tengo que tomar, lo tengo que reemplazar de alguna manera, con alguna adicción. Y si querés tener pareja, Y tenés que tomar a tu papá. Y sí, claro, o sea, bueno, eso también lo vemos mucho en los talleres. Nosotros hablamos de la nena de mamá y la nena de papá. Vamos a hablar, la próxima vamos a hablar de estas relaciones. Cómo se cruzan de los Edipos hijos no con los resueltos padres. y cómo se cruzan y cómo se reemplazan las posiciones y demás. Pero esto es, esta mujer, Liliana Inglese, que para mí fue mi gran maestra, ella decía, cuando veía una constelación donde el hijo no tomaba al padre, o la hija no tomaba al padre, o el hijo, o a la madre, o lo que fuera, en un momento ella se ponía tan nerviosa que miraba a la persona y le decía, si no lo querés tomar, por lo menos tomalo porque te conviene, si querés tener una pareja, no tenés otra salida, ¿no? Pero era impresionante porque a veces esto de tomar al padre o tomar a la madre, hay como una fantasía mental que tiene que ver con que darle la razón o creer que está bien lo que hizo. No tiene que ver con eso tomar al padre y a la madre, porque eso sería juzgarlos.
Y a los padres no se los juzga, se los mira y dice, mi papá fue un golpeador, mi papá fue un golpeador. Mi mamá me abandonó, mi mamá me abandonó. Pero no tiene que ver con que si está bien o está mal, eso es arena de otro costal. Entonces, esto es importante porque no hay posibilidad de pareja, si no. Recuerden que igualmente la base, y para los que estuvieron desde el minuto cero en estas charlas, la base de lo que va a ser nuestra relación con la vida está asociada obviamente a tomar tanto al padre como a la madre, pero por sobre todas las cosas, todo lo relacionado a la pareja, el dinero, la salud y mi cuerpo, es poder tomar a mi madre. Por lo tanto, por eso, por ejemplo, el cáncer está relacionado a no haber podido tomar a la madre. Es así que no tiene vuelta de hoja, ¿eh? No hay mucha... Después puede haber alguna excepción con distintas cosas que traen otra información, pero básicamente, digamos, la matriz está relacionada a esa. No se torturen, les pido por favor, no salgan a autoflagelarse cuando reciben estas informaciones, porque somos la consecuencia de un sistema en algún punto, ¿no? Lo que nos va pasando es como consecuencia porque el sistema necesita compensar por la subsistencia de la especie, entonces va compensando y bueno, en alguna caíste vos, ¿qué va a hacer? Y todos terminamos teniendo algún papel flojo. Adicción. Ya lo dije. Sí. Bien, la obesidad. Sí. Síndrome de abandono, soledad, sensación de peligro permanente, miedo, acumulación de emociones retenidas, ira, culpa, pena. Y tiene mucho también que ver con la falta de maternización, porque cuando uno tiene kilos de más, está más protegido, ¿no? A veces está relacionado también con la falta de maternización de la figura de la mamá, ¿no? No quiere decir que la madre no esté. A veces la madre está, pero está implicada con otro ancestro o está mirando a algún hijo que no vino o no está mirando a ese bebé. Entonces, a veces nos pasa esto de la obesidad y compensamos. Sobre todo en estas patologías, síntomas que están relacionados al vínculo con la madre. Acá es muy importante que la persona pueda empezar a tomar su lugar de adulto. Eso es fundamental, porque si yo sigo cargando con ese reproche, esa venganza, esa ira y ese enojo, va a ser muy difícil poder salir de ahí. Y cada vez se me va a hacer más costoso. Volvemos a decir que el hecho de tomar a la madre o al padre tiene que ver con algo mucho más profundo. Es terminar con esos padres sustitutos que yo he creado en mi mente, donde creía que ellos tenían que ser como yo necesitaba o creía que tenían que ser, y poder empezar a mirarlos como dos personas comunes, como un hombre común y como una mujer común, donde tienen una vida que le pasan cosas como a cualquier otra persona, y que su vida no empieza el día que fueron mis padres. Su vida empezó cuando ellos fueron hijos. Entonces, cuando logramos ver desde este lugar, es mucho más fácil. No sé si la palabra es fácil o difícil, es mucho más, más mejor para mí. Es más mejor para mí. Porque si yo me quedo en el juicio de que, y bueno, pero esto lo hizo bien, bueno, pero ella se tendría que haber superado, está bien, la golpearon cuando era chica y bueno, hubiera hecho una terapia. O sea, nos cansamos de escuchar estas cosas y quizás nosotras también en algún momento de nuestra vida estuvimos en ese lugar, ojo. Porque... Sí, nos agarra a veces también. Obvio, esto es un trabajo constante. Entonces
empezar a bajar la guardia Sí. y mirar desde el lugar de hijos, pero ver a ese hombre y a esa mujer que cumplieron en ser mis padres por el hecho de haberme dado la vida y comprender que son dos humanos comunes. Y hasta te diría, con todo lo que conlleva ser madre. Porque para ser madre, y yo hablo de la madre porque la madre es la que pone el cuerpo, ¿no? Es más fácil cuando nace el bebé irse que quedarse. Álmicamente, desde las constelaciones familiares, es más fácil irse que quedarse. Las madres en ese momento pueden elegir irse, sin embargo se quedan. Como pueden se quedan, con lo que tienen se quedan. Nunca nos van a dar algo que no tienen, siempre nos van a dar lo que tienen. Entonces esto wow, hay que tener un hijo. Hay que ser madre, no es para cualquiera. Pero viste que cuando la madre es otra es distinto que cuando soy yo, porque nos resulta más fácil. Hay un profesor que decía, la vida de víctima es más fácil, pero es más pesada, ¿no? Y cuando esa madre quizás no se queda, su manera de manifestar el amor es dejar a ese niño. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que para ese niño es traumático, pero después el niño llega a un momento donde tiene que ser adulto. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a decidir qué queremos hacer, ¿no? Con nuestra vida. Si quedarnos ahí, en eso que yo ya no voy a poder modificar, o poder entenderlo, decirle que sí a ese destino que mi madre tuvo y después a esa parte del destino que me dio a mí y poder seguir yo con mi vida y tomarla. Y yo hacer lo que tenga ganas con mi vida. Llenarme de lo que no me pudieron dar mis padres, completarlo yo como un ser adulto. Una más porque mirá la hora y no quiero que que la gente se quede acá hasta las 1500. Hipertensión, fidelidad a un perpetrador, a una víctima y a una víctima. Al perpetrador y a la víctima se siente agobiado, indeciso, fracasado, a la vez que muestra energía asesina y prepotencia, porque no sabe qué hacer con esa energía. El hipertenso o la hipertensa tiene esta cuestión, ¿no? Es como una olla a presión. Claro. Entonces, con esa energía, ¿qué hacemos? Bueno, tengo hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, ¿no? Con un perpetrador y esa relación con la víctima. Bueno, hasta acá cerramos la grabación. Muchas gracias y seguimos por el otro canal. No se vayan, ustedes quédense.